Tendría que estar así. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a una charla más de las 3 que ha organizado el gobierno municipal, el municipio de General Belgrano, junto al Instituto Belgraniano de General Belgrano y Jefatura Distrital de General Belgrano. Hoy tenemos el honor y el placer de charlar con la profesora Marina Marinkovic, que es presidenta del Instituto Belgraniano de General Belgrano y miembro del Instituto Nacional Belgraniano. Y vamos a hablar, por supuesto, sobre Manuel Belgrano, su legado, su historia. Vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hacer una charla por ahí un poco más relajada. Vamos a hablar de la historia de Manuel Belgrano, pero vamos a hablar de todo un poco que tenga que ver con Manuel Belgrano. Incluso sus amores también, ¿por qué no? Va a ser una de las preguntas que le voy a hacer a Marina. Quiero saber si Marina está por ahí, le voy a preguntar. Marina, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Aquí ¿Bien? estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, Encantada quiero decirte... Sí, te escucho. No, que estamos muy contentos de poder estar colaborando, participando y poder difundir un poco más sobre la vida de este hombre, que para todos es un ejemplo, ¿no? Y bueno, aprovechemos estas fechas. Bueno, Marina, quiero decirte que es un verdadero placer para mí charlar contigo. Nos conocemos hace muchos años. He aprendido muchísimo de tus enseñanzas, de cómo pararme, de cómo hablar, de cómo decir. Así que, antes que nada, antes de comenzar con esta charla, quiero también agradecerte y hacerlo públicamente para toda la gente que nos va a estar viendo en el día de hoy. Carlos, todos estamos aprendiendo continuamente. Ni te digo en este momento de cuarentena lo que estamos aprendiendo. Solamente esto de hablar y de hacer toda esta comunicación virtual, bueno, es un aprendizaje continuo, porque a esta edad tuvimos que aprender muchísimas cuestiones de lo que es la comunicación en redes, ¿no? Y totalmente, bueno, es difícil hablar a una pantalla. Exactamente, y aparte es nuevo. Es nuevo para todos, ¿eh? Para mí también lo es. Mi primer charla así fue el día viernes, así que no te preocupes que es exactamente igual para los dos. Así que nos vamos a ir por ahí, nos vamos a pisar un poquito, pero es porque llega con un poquito de delay. Pero no te preocupes que va a salir todo bien. Bueno, ¿estás dispuesta a contarnos sobre la vida de este gran Manuel Belgrano, para nosotros tan importante? ¿Vas a contarnos todos los detalles? Bueno, sí, y podés ir preguntando, y Dale. si alguien está interesado, también si está la posibilidad de la pregunta, no hay ningún problema. Vamos a ver si podemos lograr eso, de poder ver alguna pregunta para poder hacértela también. Perfecto, ¿sí? Sí. Lo que primero tenemos que hacer es ver que este Belgrano que nosotros conocemos durante muchas generaciones fue conocido solamente por ser el creador de la bandera y por haber sido militar, haber luchado en Salta, en Tucumán, haber perdido en Vilcapugio y Ayohuma. Que tampoco mucho se habla de estas derrotas, cuando es importante también recalcar de todo lo que uno aprende, porque en la derrota y en las pérdidas también se aprende de cómo es la cuestión de la vida. Entonces, hay que recordarlo. Y nunca fue bien recordado, bien estudiado, profundizado su estudio en otras cuestiones, ¿no? Que lo hacen a él el padre fundador de la patria, uno de los padres fundadores de la patria. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es algo que lo vamos a tener aquí en pantalla. ¿Está la pantalla? Bueno, yo voy a ir mirando también, así yo también voy aprendiendo. ¿Sí? ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve en la pantalla. Nosotros tenemos acá, para los que están viendo, me parece que está bueno para poder entender cómo es la vida de Manuel Belgrano a través de esta línea de tiempo. Primero, él nace en el año 1770, pero nace durante el virreinato del Perú, que muchos no lo tenemos presente. O sea, él era peruano, nació en el virreinato del Perú.
Y recién, en el año 1776, cuando él tiene 6 años, es cuando pasamos a ser el virreinato del Río de la Plata. Ya él comienza también acá a tener vivencia a esa edad y, bueno, su familia era una familia acomodada económicamente, su padre era próspero, un próspero comerciante, un vecino que también había colaborado y colaboró mucho con el gobierno del virreinato del Río de la Plata, porque él fue también empleado de aduana, tuvo cargos en el cabildo, tuvo cargos en el cuerpo provincial de caballería, o sea, era un padre que también tenía actividad afuera de lo que era la actividad económica. Todas estas cosas lo van formando él. Es una infancia que él va acumulando cuestiones de conocimiento, porque además esta familia tenía propiedades en todo el virreinato del Río de la Plata. Estamos hablando de lo que era el Alto Perú, estamos hablando norte de nuestro país, lo tenía también en lo que es la actual Uruguay, y sus hermanos estaban repartidos en esos lugares donde tenían los campos, las crías de las mulas, donde vendían sus productos, los productos que importaban, y compraban productos para la exportación, y él estaba atrás del mostrador, en la casa de los padres, en el negocio, que eso no lo vemos cuando es pequeño. Exacto. O sea, nunca se dicen estas cuestiones de cómo él participó en la economía de la familia. Pero hace su escuela primaria, hace su escuela secundaria, lo que es el actual Colegio San Carlos, pero que es el actual Nacional Buenos Aires, y termina con el título de licenciado en filosofía. El padre decide, con 16 años, mandarlo a España. Para poder mandarlo a España tenía que pedir un permiso al rey. Y le pide, el rey se lo otorga, y entonces lo manda a estudiar a España. Sí, te escucho. ¿A los padres para esa época le habían embargado los bienes por algún motivo? Sí. Un poquito más adelante, la familia tiene problemas. El padre tiene un socio en donde hay una cuestión de falco, y el padre termina también preso. Y él, estando en España, es que hace todas las actuaciones y lo defiende al padre en esa situación para que pueda salir sobreseído de esta cuestión en donde él no tenía nada que ver, ¿no?, con lo que estaba ocurriendo. Exactamente. Bien. Bueno, él llega a España, va a la universidad, a Salamanca, está 2 años en Salamanca y pasa a la Universidad de Valladolid. Allí recibe el primer título, que es bachiller en leyes, y después ya el título de abogado. Decide que no va a hacer el doctorado, porque a veces lo llaman doctor, y él no era doctor. Él renuncia a hacer el doctorado porque lo consideraba en ese momento que no era algo importante para lo que él quería hacer. Estando en España, en esos años que él está ahí, ocurren hechos. Él vive el momento del paso del virreinato del Perú al virreinato del Río de la Plata, pero también en ese mismo momento también vive la independencia de las colonias de América del Norte, que se independizan en el año 1776. Entonces, todas esas cuestiones él las va viviendo. Y a su vez se cruza con que en 1789 con la Revolución Francesa, y va viviendo toda la revolución industrial que ya había comenzado. Imagínate con la cantidad de ideas de renovación que él va a venir cuando venga a su patria. Va viendo todo ese cambio, toda la modernidad, ¿no? Tanto que
Hay una investigadora, Cristina Minutolo de Orsi, que dice que Belgrano es el hombre de la modernidad. Además, él tenía la facilidad que conocía latín, italiano, inglés, francés, algo de alemán, algo de griego. Todo eso le permitió leer, estar en contacto con grandes investigadores, grandes escritores, como leer a Montesquieu, a Jovellanos, a Campomano, a Quesnay, del cual él hace también traducciones, Filangieri, Adam Smith, que eran los grandes de aquel momento, lo que se leía. Además, el Papa también le da un permiso especial para leer los libros prohibidos, que en aquel Había momento, algunos que estaban prohibidos. Sí. Y le permite leer, porque tenían que ver con toda la cuestión de la iglesia, todas estas renovaciones que se van dando. Él, en el año 1793, lo nombran secretario perpetuo del Real Consulado, con una cuestión muy extraña. ¿Por qué? Porque el consulado no se había creado todavía, el consulado se va a crear en enero de 1794. O sea, primero lo nombran y después crean el consulado. Pero había otros consulados en América, y él en ese interín escribe un plan de cómo conocer al país, todos los detalles de cómo había que hacer, las políticas que había que implementar, y no solamente para este reinato del Río de la Plata, ¿no?, en lo que él escribe, porque le escribe al rey, sino que también para todos los virreinatos que había en las colonias. Y así viene otra vez a su país, y viene en la autobiografía, que muchos por ahí no saben que él escribe su autobiografía, hay una expresión que es excelente para poder entenderlo. Dice: tanto me aluciné y me llené de visiones favorables a la América, como que él venía dispuesto a traer el progreso, la modernidad y el cambio social, más que nada el cambio social en este virreinato, ¿no? Y así es. Él decía que un país se moderniza a partir de la educación. Exactamente. Para él los dos pilares fundamentales del desarrollo de un país era la educación y el trabajo. Claro. Cuando él llega al virreinato, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con lo que todavía estaba ocurriendo de cuando él lo había dejado. La ociosidad, holgazanería, demasiado tiempo libre, falta de trabajo, falta de educación, y él viene para producir estos cambios. Y en el consulado él va a estar 16 años. Son 16 años que él va a trabajar para poder traer toda esta modernidad, y el resto de su vida van a ser 10 años que va a tener una vida militar muy activa. Perfecto. Que él vino como que era funcionario colonial, era el título que tenía, aparte de ser secretario. ¿Era funcionario colonial el título? No, él era abogado de los Reales Consejos y secretario perpetuo del consulado, y él era un empleado colonial, sí. Perfecto, eso. ¿Sabés cuándo deja de ser empleado colonial? El 14 de abril del año 1810, él renuncia al cargo de secretario perpetuo. ¿Por qué? Porque ya se estaba gestando la revolución. Él es uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo. Él es importante dentro de todos los cambios que se fueron haciendo. Escribía, daba charlas, a su vez también, como secretario del condado, tenía obligación de presentar una vez al año las memorias, y en las memorias contar todo lo que él hacía y se estaba haciendo en el consulado. El consulado no era una institución política. El consulado era una institución de tipo económico, de control, tenía
para el fomento de la economía, era un tribunal también dentro de lo comercial, porque había bastante irregularidades. Pero ¿cuáles eran las funciones que tenía este consulado? Tenía que fomentar la agricultura, proteger el comercio y animar la industria. Fíjate, 3 cosas que van a ser una tríada importante. Cuando él llega, ¿cómo era el virreinato? ¿Qué realidades había? ¿Era lo que nosotros conocemos ahora como Argentina? No. El virreinato tenía en ese momento 5 millones de kilómetros cuadrados y tenía 2 frentes oceánicos. Tenía costas en el Atlántico y en el Pacífico. Además, tiene una gran variedad de clima, de relieve y de muchas naciones que viven ahí. Pero él lo conocía. Él lo conocía porque había trabajado con su padre, con sus hermanos. ¿Sabés que la madre de Manuel era de origen, ella nacida en Buenos Aires, pero toda la familia es de origen santiagueño? Son de la localidad de Loreto, ¿no? Entonces, eso también hacía que él a veces había ido a ese interior a las zonas de Santiago del Estero y conocía todas esas realidades, ¿no? Entonces, él además tiene un pensamiento que es especial, porque él comienza a establecer qué relaciones había entre la realidad geográfica, qué pasaba con la gente, y a partir de ahí tomar las decisiones políticas, las decisiones que había que tomar para el desarrollo del país, ¿no? Y este era un país que, si lo miramos acá en el mapa, Sí. todo el desarrollo económico, ¿se alcanza a ver el mapa, Carlos? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Este mapa, fíjense que todo el desarrollo económico que se daba en el virreinato estaba ubicado centro-noreste del país, ¿no? Ese era el gran lugar de la producción. Y esa producción no solamente es la que había, sino que gran parte de todo esto es lo que él propone económicamente de lo que había que hacer. Porque él propone una gran cantidad de productos que había que desarrollar en el país para poder desarrollarse, ¿no? Y entonces ahí propone también hacer canalizaciones. Es un tema que no salga nunca esto de Belgrano. Fíjate, él propone hacer canalizaciones en los ríos, propone hacer caminos, puentes, canales, para poder solucionar el problema. Porque en realidad todo lo que era la red vial en el virreinato apareció espontáneamente, de acuerdo a la necesidad. No eran caminos que se habían pensado y que se habían trazado. Las carretas tardaban entre 1 mes y medio, 2 meses y a veces 3 meses para llegar de Buenos Aires a Tucumán, en las condiciones que estaban los caminos. Entonces él propone de que para poder tener un buen desarrollo económico teníamos que tener una buena producción interna, pero también teníamos que tener buenos caminos, buenas comunicaciones para poder mover los productos de un lugar a otro. Hay un dato que es medio extraño, pero que es muy interesante. Los productos que venían por el río Paraná bajaban en una especie de jangada, en unos catamaranes muy grandes, que tienen un nombre muy especial, ¿no? Y estos catamaranes tenían un problema. Podían venir con mucha carga que traían del norte, río abajo, pero después no podían subir. No podían remontar el río. Entonces, cuando llegaban a Buenos Aires, o algunos puertos intermedios ahí cerca de Buenos Aires, descargaban, los desarmaban, y después de desarmarlos, juntaban los clavos, porque era algo muy caro, y lo único que volvía
hacia los pueblos remontando el río, era el capitán y los clavos. Fíjate los problemas que había de comunicación en ese momento, ¿no? Por ejemplo, Belgrano, cuando vio lo que era el Río de la Plata, decidió que había que canalizarlo, había que poner boyas, había que poner balizas, porque los barcos encallaban, no teníamos muelle, entonces él propone también la cuestión de hacer el muelle, porque se ve ahí abajo una foto que los barcos llegaban, se trasladaban a barcos más chicos y de ahí llegaban a la orilla. Entonces, era una forma de vida en este virreinato que él, lo que había vivido en España, lo quería traer como modernismo y lo que había que hacer. ¿Pudo cumplir con todas estas cosas? ¿Cómo? ¿Pudo cumplir él con todo esto que soñaba? Mira, no. Él soñó y deseó este país, ¿no? Cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Pero también había problemas con el rey Montevideo. Montevideo es un puerto de aguas profundas, es un puerto donde los barcos entran sin problema, no es como nuestro puerto, en donde tenemos que estar haciendo continuamente dragado. Cuando él propone hacer los dragados, hacer el muelle, cuando dentro de la educación propone la escuela de náutica, los primeros que se van a poner en contra va a ser Montevideo. ¿Por qué? Porque piensa que Buenos Aires lo va a desplazar. Entonces, sí, ya habíamos tenido problemas con Paraguay, que Paraguay, Asunción es una ciudad madre, de ahí salieron los conquistadores hacia el sur. Cuando deciden que Buenos Aires va a ser la capital, allí se sienten mal. Ese fue el problema que también tuvimos con Paraguay nosotros. O sea, es algo que por ahí no veo. Sí. Algo que por ahí no veo en la placa, que impulsa también, o que no es muy conocido esto de Belgrano, que impulsa la educación femenina. ¿Puede ser también para esa época? Bueno, acá en esta placa tenés justamente Belgrano, que es el hombre de los derechos del hombre. Él decía que el hombre tenía que tener dignidad, que la dignidad es inherente al hombre, pero que había que conseguirla a través de la educación, de la libertad. Y, por ejemplo, él el que propone es eso, escuelas que fueran gratuitas, porque había que pagar y muchos varones de esa época quedaban afuera por no tener los recursos. Pero lo otro que es genial es el desarrollo que él da y la idea que da del nuevo rol de la mujer en la sociedad. ¿Por qué? Porque las niñas no iban a la escuela, las niñas no tenían obligación. Entonces, él dice que la mujer es la base de la sociedad. Ella tiene que estar educada para poder educar. Y a su vez, él lo que ve en ese momento es que cuando vuelve al virreinato se encuentra que las mujeres, en general, que no tenían dote, estaban relegadas. No podían optar por dos opciones, ni ir a la boda, o sea, poder casarse porque no tenían dote, ni tampoco entrar en un convento porque tampoco tenían dote. Entonces quedaban relegadas en la sociedad y él había visto casos de prostitución y no quería eso, que las mujeres quedaran. Entonces él decide formar esta escuela para mujeres, pero además no era solamente formar, estas mujeres tenían que tener ingresos. Y entonces también crea la escuela de hilanzas. En esa escuela de hilanzas, él lo que hace es enseñarles a trabajar en el telar. Después que aprendieron a trabajar en el telar, les cambió la urdimbre, la trama de los telares para mejorarla, porque él quería que lo que se produjera en ese momento, estas mujeres, no solamente fuera de consumo interno, sino que también lo pudiéramos exportar y que pudieran, no quién sabe tanto
competir con los cachemires, con los telares ingleses, pero sí que lo pudieran exportar y que tuvieran sus ingresos. Acá, vos decías de las escuelas, acá hay una placa en donde cuando hablamos de la educación, de todo lo que está marcado en negro es lo que él fue creando, proponiendo de escuelas y academias durante el consulado. Acá tenemos... ¿Cómo? Él estaba con su primo, ¿no? Ahí en el consulado trabajaba con su primo Castelli en ese momento. Sí, era Castelli el primo de él, habían venido los padres juntos también, sí. Aparte tenían hermanos que también estaban acompañándolo, sí. Tengo una duda. ¿En qué momento Manuel Belgrano pasó de ser, o nunca dejó de ser, obviamente, pero de qué momento pasó de ser abogado, economista y demás a convertirse en militar? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento fue? Bueno, él en realidad ya en las invasiones inglesas, actúa en las invasiones inglesas, cuando él estaba en el consulado, y forma parte de la defensa de en la época de las invasiones, y en el momento que él tiene que jurar al inglés, decide irse, porque él dijo que nunca iba a jurar al rey inglés. Y entonces se va, junta parte de sus cosas y se va a una localidad, Mercedes, que está en Uruguay, en el actual Uruguay, en donde ellos también ahí tenían propiedades. Y se queda ahí hasta que puede volver, al ver que no tiene ya la ocupación inglesa y que no tiene que estar rindiéndole honores y tributo a esto. Cuando él se da cuenta de que en realidad lo van nombrando para que forme parte de alguno de las milicias en aquel momento, que él no tenía conocimientos militares. Entonces toma clases, él va a tomar clases, no va a ser tampoco un militar improvisado, no va a ser un San Martín, el cual él reconocía todos esos valores militares que tenía, pero él tampoco va a ir improvisado a la lucha y a formar los ejércitos, sino que él se va a preparar para eso, va a estudiar. Entonces, después de 1810, del 25 de mayo, cuando Paraguay no reconoce a la primera junta, deciden mandar una campaña hacia el Paraguay para hacer que las autoridades reconozcan a la primera junta de Buenos Aires. Ahí va a ser su primera experiencia, junto a un ejército que era bisoño, un ejército con muchos problemas, un ejército que tuvo que cruzar los más variados territorios, en donde no tenían uniforme, en donde había toda una cuestión de comunicación, de alimento, de transporte, pero bueno, llega. En el camino, él va haciendo actos de otorgarle a la población derechos. Por ejemplo, cuando pasa por Curuzú, Cuatiá, cuando pasa por Mandisoví, en algún caso funda y en otro caso oficializa la fundación de estas dos poblaciones, de estas dos ciudades. Cuando está en Candelaria, está en el campamento de Tacuarí, se encuentra con que los guaraníes estaban viviendo un momento muy feo en su relación con los españoles, porque después del año 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados y las misiones jesuíticas quedaron sin ningún apoyo, porque las diferentes congregaciones que
fueron, no pudieron trabajar como habían trabajado los jesuitas. Estos guaraníes quedaron sojuzgados por el español. Y cuando él ve esto, lo primero que hace, le redacta un reglamento que lo manda a Buenos Aires, y ya te voy a mostrar. Sí. Redacta un reglamento, y acá lo tenemos a Belgrano como el primer constitucionalista del país. Fíjate los legados, lo que nos va dejando. Educador, acá el primer constitucionalista. ¿Y qué hace? Le da a los guaraníes, les garantiza derechos de libertad, propiedad y de seguridad. Este reglamento fue tan importante que en el año 1853 Juan Bautista Alberdi lo toma como base para la Constitución Nacional. Y esto de devolverle y entregarle a los guaraníes sus derechos de propiedad, de libertad y de seguridad, los hace y equipara a la igualdad con los españoles que habían nacido en América. Hay un historiador muy importante, Algañarás Alcorta, que dice que Belgrano es el que establece por primera vez la nacionalidad americana, en donde le equipara el español nacido en América, con los originarios de América. Pero hay algo importante acá. Acá lo vamos a tener como el primer urbanista también. ¿Por qué? Porque si miramos aquí en la parte de la propiedad, cuando él funda estos pueblos, les diseña cómo va a ser el pueblo, cómo va a ser el cabildo, dónde va a estar la escuela, cómo tienen que estar ubicadas las calles por la cuestión del viento, del sol, cómo se van a repartir las tierras. O sea, es un adelantado en estas cuestiones, y a su vez cómo se van a solventar, porque había que, después de darle los terrenos, ver cómo iban a construir sus casas, cómo iba a ser la siembra, cómo iba a ser la ganadería. Acá lo pueden ver, lo que están observando, que por ahí no hay necesidad de leerlo tanto, pero mientras vamos hablando pueden verlo, ¿no? Y hay algo que es muy interesante, con la cuestión de la seguridad también les crean milicias, pero a estos guaraníes también los tenían estafados con las pesas y medidas. Y entonces les da un reglamento estricto, con control de pesas y medidas, en donde tenían que ser tratados como todos y no ser estafados en estas cuestiones. Y a su vez también le hace toda una división política. Bueno, este es el primer camino que él hace. Llega a Paraguay. En Paraguay, bueno, tiene sus derrotas, pero tiene otro hecho importante. Cuando él se retira, y acá es donde juega el militar con el abogado, con el hombre de formación cristiana. Fíjate que en todo esto lo vamos viendo, lo vamos descubriendo. Él pasa por adelante de Cabañas, que era el jefe del ejército de los paraguayos, y se baja del caballo, lo va a saludar a Cabañas. Cabañas se baja, lo saluda, lo abraza, y eran enemigos, habían luchado en contra, y él le entrega 60, 70 onzas de oro a Cabañas para que se la repartan entre las viudas y los huérfanos que habían quedado de las luchas que se habían hecho en ese territorio. Y a su vez a Cabañas, como signo de amistad, le entrega su reloj, el que él había traído de España, ¿no? O sea, acá vamos descubriendo un Belgrano que sinceramente es muy especial, sumamente especial, y vemos que no es únicamente el creador de la bandera, pero también es un creador de símbolos. Te escucho. Te saco un poco de la historia en sí para aflojarnos un poco. ¿Cómo era físicamente? ¿Se sabe cómo era físicamente Belgrano? Bueno, hay algunas descripciones. Hay un cuadro, que ahora lo voy a poner, que es el cuadro que se ve aquí. Este cuadro
¿se alcanza a ver bien? Sí, perfecto. Bien. Este cuadro que tuvimos el honor de tenerlo en General Belgrano, de ahí es esta foto, durante una semana, es el cuadro original que él trajo de Inglaterra, lo hizo pintar en Londres con Carbonnier, era un pintor reconocido en aquel momento, cuando él hace una misión diplomática, y que va junto con Rivadavia. Date cuenta que no eran muy amigos uno del otro, y encima, pobre, le toca estar un tiempo largo en el barco y afuera con Rivadavia, que no se llevaban muy bien. Pero bueno, los dos se hacen pintar, y este retrato es el retrato que él se hace, posa, y acá lo podemos ver como él era en sus facciones. Ahora, hay algunas descripciones que dicen que era de ojos celestes, algunos dicen que era más rubión de lo que aparece en este lugar, pero lo que sí era, que acá llamaba la atención, quién sabe, no era una persona muy alta, pero era muy elegante. Él había estado en España en las cortes, él había participado de los mejores lugares en donde se vestía, ¿no?, de lo mejor, y tenían los mejores sastres, las mejores telas. Él económicamente lo podía hacer porque la familia tenía. Cuando él viene aquí, la gente se encuentra con una figura que aquí no estaban acostumbrados a vestir de esa manera. Entonces llamaba mucho la atención esa forma de vestir que tenía, de manejarse, del peinado y esas cuestiones, ¿no? Y en este cuadro hay algo muy interesante. ¿Querés que te cuente algo muy lindo? Sí, por favor. Este cuadro, al final, atrás, tiene una ventana. Ahí se ve algo celeste. Esa ventana, era costumbre hacer en esa época los cuadros con estas ventanas, y él pide y le dice a Carbonnier que era lo que quería pintar. Y yo te voy a mostrar un detalle de esa miniatura, porque es una miniatura. Este detalle no está completo, le falta, no lo puse completo porque la función era otra. Esto es lo que está pintado en esa ventana, hecho por un miniaturista. Y esto nos permitió a nosotros poder saber cómo era la bandera que él estuvo usando a partir de 1812. Mirá, acá se ve. ¿De qué color es? Sí, se ve perfecto. Blanca y blanca. La de atrás también, blanca y celeste. Eso lo hace pintar él. Si lo hace pintar él, porque la bandera era así. Exactamente. ¿Y cómo fue la creación de la bandera? Y la creación, cuando él vuelve de Paraguay, cuando él vuelve de Paraguay, lo enjuician, le hacen juicio por haber perdido, sale sobreseído, porque en realidad no había tenido una gran conquista militar, pero sí lo había logrado a través de él como abogado, convencer a los paraguayos de que tenían que independizarse, aunque no estuvieran con el gobierno de Buenos Aires, pero sí que tenían que independizarse de España. O sea, eso fue esa misión diplomática, ¿no? Porque él después vuelve allá a Paraguay. Y la Junta lo nombra como jefe del ejército hacia el norte. El primer paso que él tiene que dar es ir a la Villa del Rosario, lo que es la actual Rosario. Exacto. ¿Para qué? Para evitar juntar dos baterías, hacer dos grupos de defensa en las orillas del río Paraná, para evitar que los españoles y otros entraran y remontaran el río Paraná, ya sea porque iban hacia la conquista, a tratar de luchar para conquistar, o si no, iban a buscar alimentos. Cuando él llega a Rosario, está en camino a Rosario el 13 de febrero,
ahí se da cuenta de algo que le iba sucediendo, que le pasó en Paraguay y que le estaba pasando. Hasta ese momento, los ejércitos llevaban un distintivo rojo y amarillo, gualdo y amarillo eran, que eran los colores españoles. En el fuerte todavía se seguía izando la bandera española. Los ejércitos nuestros no tenían cómo identificarse. En la lucha se mataban entre ellos porque no sabían quién era uno o el otro. Él ya lo había hablado con Rivadavia en Buenos Aires y entonces manda una nota al gobierno en Buenos Aires y le pide que por favor que le diseñe un distintivo, una escarapela, para poder ponérsela a los soldados para poder diferenciarlos. Y recibe el 18 de febrero la respuesta. El 18 de febrero le mandan que sí, que haga la escarapela y que va a ser celeste y blanca. Entonces él manda hacer la escarapela celeste y blanca. ¿Cómo era? Centro celeste y el borde blanco. Esos eran los colores. El 27 de febrero, él ya había armado las dos baterías, tenía todo preparado, la libertad y la independencia, que una estaba en lo que está en el momento, en el lugar justo donde está ahora el monumento a la bandera, en Rosario, y la Exacto. otra estaba en una isla enfrente. Y él dice, pero el ejército no tenía escarapela, pero no tenía bandera. Y entonces, ¿qué decide? De acuerdo a los colores de la escarapela, hacer la bandera. Los colores eran celeste y blanco. Y todos los que quieran lo pueden leer, porque el documento es un documento que está en el Archivo General de la Nación, hay copias en todos lados, donde él dice a los soldados que le va a dar la bandera que va a ser celeste y blanca según los colores de la escarapela. Esa bandera, ¿qué pasa con esa bandera? Porque ahí a los 2 o 3 días él se va camino hacia el norte. Esa bandera, hay una parte del ejército que se queda ahí en Rosario. Él le deja esa bandera en Rosario. Esa bandera no va con ellos. Ellos siguen y van hacia Jujuy. Van camino hacia el norte y se van hacia el lado de Jujuy. Cuando llega a Jujuy, tenemos que tener una bandera. Y él manda a confeccionar una bandera y se sabe que él la manda a hacer porque están las boletas. Que las boletas de compra que pagaron 62 pesos la tela para hacer esa bandera. Y entonces hace la bandera celeste y blanca, la hace bendecir, y después que la bendice, Borriti, ahí en Jujuy, en San Salvador, Jujuy, en la ciudad, la bendice, formada las tropas, la hace, les presenta a las tropas la bandera, la hace jurar, y con una frase que es el principio de algo muy importante para nosotros, porque él les dice, esta es la bandera que os distinguirá de las demás naciones del globo. Fíjate que ya ahí nos está dando la idea de identidad de nación. Ya nos está marcando que nosotros nos vamos a diferenciar de las demás naciones del globo. Entonces, este es otro momento importante, que no fue solamente la de Rosario, sino que esta de Jujuy también, que lo hace cuando, el 25 de mayo de 1812. ¿Con qué motivo? Con el segundo aniversario de la primera junta, de la creación del primer gobierno patrio. Ahí a Belgrano le dicen que tiene que dejar Jujuy, que se tiene que ir hacia Tucumán. Y Belgrano dice, yo no puedo dejar este pueblo solo.
si yo dejo este pueblo solo, está indefenso, los españoles están ahí. Y entonces les da la orden de marchar con él. Marchen conmigo, que de esa manera vamos a dejar Jujuy arrasada, para que cuando invadan los españoles no tengan agua, no tengan comida, no tengan ganado, no tengan nada que puedan utilizar, y la población lo siguió. Esto es lo que se llama el famoso éxodo jujeño, que lo recordamos un 24 de agosto. Y él se va con toda la población hacia el sur. Pero cuando él estaba en Jujuy, hay algo muy lindo que ocurre. Le pide a la población, a las clases pudientes, a los que más tenían, ¿por qué no entregaban sus hijos al ejército? Y los padres le entregan los hijos al ejército y no los mandan solos, los mandan también con sus sirvientes, como se usaba en aquella época. Hay algunos que van con 3, 4 sirvientes cada uno, y todos estos, ni chicos más los sirvientes, forman parte de lo que se va a llamar un cuerpo de ejército, los decididos de la patria. Eran chicos que estaban entre los 15 y 18, 19 años, gente muy joven. Lo incorpora... Tenemos algunas preguntas. ¿Querés que te haga algunas preguntas? ¿Cuántos años tenían preguntan, ¿cuántos años tenían en esa época? Una de las preguntas. Y él nace en el año 1770. Así que vamos, a 1820, 20 él tenía 50 años, 1810 tenía 40, pero estaba muy enfermo. Exactamente. Hablando de eso, fue una vida demasiado intensa para 50 años de vida, ¿no? Porque convengamos que debe haber sido la vida, digamos, entre comillas, la vida útil 30 años, de los 20 a los 50, o de los 20 a los 45, digamos. Y la vida del cambio que quiere hacer en este territorio, en este país, son 16 años en el consulado, y ya después, desde 1810 a 1820, estamos hablando de una vida militar activa, muy sufrida porque además él sufre todas las enfermedades que va tomando en los diferentes lugares que va cruzando, como le pasaba también a todos sus soldados, ¿no? Claro, y en esa época, no sé si será real o no, que tenía muchísimas dolencias, tenía sordera, hidropesía, sífilis, tan joven tenía todas las enfermedades por haber. Venía con algunos problemas y a su vez esa vida tan difícil, hubo batallas donde antes de la batalla estaba con vómitos de sangre, y sin embargo, bueno, tenía ese valor y seguía, iba a la lucha. Fue una persona muy decidida, en donde él quería mucho a su patria, y lo que quería era lograr la libertad y la independencia, ¿no? Yo lo que te quería contar es que en el año 1813, él baja con el ejército, tienen una lucha en la batalla de Piedra, luego tienen la batalla de Tucumán, después viene, ahí hay una cuestión en donde en la batalla de Salta, esa bandera que él había creado ahí en Jujuy, la primera de 1812, él la tiene que guardar porque al gobierno de Buenos Aires no le gustaba, porque además los españoles la habían tomado como un momento difícil en donde él quería y daba demuestras de independencia, y él dice, la vamos a usar en la próxima gran batalla, y es la que van a usar después en la batalla de Salta, ¿no? Que fue la batalla decisiva en el país. Y es la bandera que en el año 1814 le va a entregar a San Martín, cuando
viste que hablan de que San Martín y Belgrano se encontraron en la posta de Yatasto. En realidad no fue en la posta de Yatasto, fue en Algarrobo, en donde Belgrano le pasa el mando a San Martín después que él tiene las 2 derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Y ahí Belgrano le entrega la bandera y le da indicaciones, y le dice, esta bandera por la cual hemos sufrido tanto, hemos luchado, pido que sea izada todos los días, ¿no? Y arriada, que los soldados también recen el rosario, como lo hacían conmigo. Le va dando indicaciones a Belgrano, a San Martín, para qué era lo que él tenía que hacer con esa bandera. Y si vamos a ver, la bandera de los Andes tiene exactamente los mismos colores. Tiene los colores blanco y celeste también, ¿no? Esto de los 3 colores de la bandera viene a través del Congreso de Tucumán, ¿no? Que son los que le van a dar el formato final, ¿m?, a la bandera. Pero la primera bandera es como la que tenemos acá, el dibujo en la réplica de lo que es la ventana del cuadro de Belgrano. Sí. Y él crea otra bandera. ¿Te escucho? No, está bien. Belgrano, me quiero detener ahí, en Belgrano y San Martín. Belgrano y San Martín, después de ese encuentro que tuvieron, ¿ellos qué hicieron? ¿Estuvieron conviviendo, estuvieron juntos 1 mes y medio en Tucumán? No, nunca más se vieron ellos. Después de ese encuentro no se vieron nunca más. Ella fue la única vez, pero estuvieron un tiempo juntos ahí, sí, porque el gobierno de Buenos Aires le pide a San Martín que lo mande a Belgrano a Buenos Aires. Y San Martín le dice, no, por favor, no puedo desprenderme de Belgrano porque es el único que conoce a él y a su gente. Yo no lo conozco y lo necesito a él para que me muestre y me diga cómo desenvolverme en estas diferentes realidades que había de relieve, de clima y de familias y de pueblos en esos lugares. Al final no le hace caso el gobierno de Buenos Aires, no acepta, tiene que volver, pero él durante mucho tiempo mantiene una correspondencia, cartas, en donde hay que leerlas para poder comprender la amistad epistolar que había entre ambos. ¿Cómo se aconsejaban? No solamente desde lo militar, sino la preocupación que además había entre ellos por su salud, porque ninguno de los dos gozaban de mucha salud. San Martín también tenía sus problemas, y cómo se van aconsejando, y cómo se van acompañando, y cómo... A ver, acá hubo un paréntesis. Cuando Belgrano había ya creado la bandera en 1812, recién un mes después llega San Martín al Virreinato del Río de la Plata. Perdón, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Porque en 1810 pasamos a ser Provincias Unidas del Río de la Plata. San Martín venía con todos sus conocimientos militares, forma el ejército de granaderos, pero ya entre ambos habían comenzado a pensar un plan continental. ¿Cuál era el plan continental? Era poder libertar y dar la independencia a todas y hacer las Provincias Unidas de Sudamérica. O sea, ese plan lo trabajan en conjunto. Cuando uno lee las proclamas, que son muchas, que tiene Belgrano, que escribe Belgrano, que le escribe a los pueblos del Virreinato, que le escribe a los pueblos del Alto Perú, que le escribe a los pueblos del Bajo Perú, que era toda la parte occidental de Perú, toda la parte de la costa, en donde les va anticipando, le va abriendo el camino a San Martín para lo que después fue la campaña
libertadora que hizo San Martín. Fue un trabajo en conjunto también que hicieron. Uno antes, otro después, pero que después se fueron ensamblando a través de esa correspondencia que tenían, ¿no? ¿Belgrano también era un estratega como San Martín, militarmente? Y no, San Martín había hecho la escuela allí en España, había luchado en España, tenía todos los conocimientos militares, pero Belgrano estudiaba mucho. No es que Belgrano salía, sino que también él se apoyó mucho en consejos, en otras personas, tenía muchos generales militares que lo acompañaban, y no era que tampoco tomaba decisiones por sí solo, ¿no? Exacto. Bueno, ahí pregunta, para que tengo una pregunta por acá, que dice, es de hace unos minutos atrás, unos 15 minutos atrás, de la señora María Lamensa, que si había controversias políticas con Saavedra, ¿tenía el mismo pensamiento que Moreno? No, eran diferentes, los problemas eran diferentes. Y tan diferentes eran que al pobre Moreno le costó morir en medio de su traslado hacia Europa, ¿no? No fue gratuita esa controversia que había entre ellos. El problema era si podían independizarse, si no podían independizarse verdaderamente. Fueron momentos muy dolorosos, pero tanto San Martín como Belgrano, ninguno de los dos quisieron entrar en controversias internas del país. O sea, nunca quisieron hacer luchas que fueran entre hermanos, sino que más Belgrano nunca luchó para conquistar territorios. Él siempre luchó ¿para qué? Para que se fueran los españoles de esos territorios y lograr esos territorios, lograr para ellos la libertad que necesitaban y la independencia. Reconquistarlos, pero no para buscar nuevos territorios. El problema de las formas de gobierno, que también a eso apuntan un poco, tanto Belgrano como San Martín, ellos eran monárquicos, pero porque era en aquel momento, lo tenemos que pensar como eran las corrientes, ¿no? De pensamiento y las corrientes políticas en aquel momento. En Europa habían dejado, se habían hecho toda la formación de estados y estaban volviendo a las monarquías. Entonces, ya no había en Europa república, no había estados, sino que habían vuelto a los estados monárquicos, y esa era la idea que tenían ellos y la que trajeron ellos acá. Cuando Belgrano hace su misión diplomática en el año 1815, va a Europa a ver cómo era esa situación. Y eso es lo que él le transmite. No sé si sabés, Carlos, que Belgrano formó parte también del Congreso de Tucumán en relación con esto. Cuando estaba reunido, Belgrano estaba en Tucumán en ese momento, el 6 de julio, los integrantes del Congreso lo convocan a una reunión secreta para que les cuente cómo era la situación en Europa. Y en Europa la situación era de la monarquía. Ahora, es lo que proponía, ¿qué monarquía? No era una monarquía absoluta lo que proponía él. Él proponía lo que se llama una monarquía atemperada, que es una monarquía constitucionalista, es una monarquía como la que tenemos en Gran Bretaña en este momento, con un parlamento. Solamente que él, para poder compartir, atenuar con todo lo que fuera el Alto Perú, había pensado en una monarquía con un monarca inca. ¿Quería poner al hermano de Tupac Amaru? Claro, ¿Él proponía a él? Sí. ¿Cuál era la cuestión? Buenos Aires se le reía.
dice, vamos a tener un monarca que va a estar todo el día con la chicha, ¿no? Con la bebida, lo vamos a tener que ir a buscar a las chicherías, eso es lo que vamos a hacer. Pero no sabían que había estudiado en España, que tenía una formación militar y que tenía la mejor educación que había podido lograr en España. No era una persona cualquiera, sino que habían elegido a alguien que verdaderamente fuera una persona capaz de poder estar frente a un gobierno, ¿no? Y bueno, él todo esto se lo explica la comisión del Congreso de Tucumán en esa sesión secreta del día 6. Hay un acta en donde uno puede estar redactado, que fue lo que él fue explicando y diciéndole a los integrantes de... después no se cumplió, pero él siempre pensaba en los pueblos originarios, porque no solamente fue en aquel que los guaraníes de devolverle sus derechos, sino que cuando él el 25 de mayo de 1813, después de todas las batallas, después del éxodo jujeño, de todo lo que el pueblo de Jujuy le había dado para poder formar su ejército, cuando vuelve a Jujuy, ¿qué les regala al pueblo jujeño? Una bandera. Les da una bandera y la manda a hacer él, y es la única bandera que sabemos que es verdaderamente belgraniana, porque es la única que se conserva, es la que está en el Palacio Legislativo de San Salvador de Jujuy, en el Salón de las Banderas. Esa es la bandera original que mandó a hacer Belgrano. Esa bandera es la bandera que le regala al pueblo de Jujuy en agradecimiento, y él la llama la bandera nacional de la libertad civil. ¿Qué es la libertad civil? Es la libertad, lo que nosotros llamamos ahora el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es justamente esto, ¿no? La libertad y soberanía que tiene el pueblo, y que los gobiernos tienen que estar a disposición y servicio del pueblo. No pueden estar decidiendo por arriba de la soberanía del pueblo, que en muchos casos están pasando cuestiones de estas. Y esa bandera es la que nosotros tenemos aquí en el Rincón Belgraniano, que nos la regalaron la gente de Jujuy. Es la bandera que presentamos a veces en los actos, esa bandera blanca que además tiene el escudo de la Asamblea del año 13. No te olvides. Te hago un parante. Sí. No, continúa si querés y te hago 3 preguntas que tengo acá y algunas... Sí. No, lo que quería decir, que él era muy respetuoso de las leyes, porque cuando él baja de Jujuy, pasa por el río Pasaje, con esa bandera que le había hecho bendecir y jurar ahí en Jujuy, la de 1812, en el río Pasaje, que después se va a llamar juramento, hace jurar, pero no hace jurar a la bandera, sino que él le hace jurar a la Asamblea del año 13. O sea, cuando se termina se destituye el primer triunvirato, el próximo gobierno, ¿qué hace? Convoca a una Asamblea General Constituyente, quiere decir general de todos, constituyentes tenían que tratar de dictar una constitución. En el año 13 no lo logran, pero dan un dictamen importante y deciden cuestiones importantes que todos las conocen, y él, sabiendo eso, cuando cruza el río Pasaje, le presenta otra vez frente a la bandera, le hace jurar fidelidad a sus soldados, le juran fidelidad a la Asamblea del año 13. Él era muy respetuoso de las leyes, tan respetuosos que hasta en la Constitución Unitaria de 1819, él también la acepta. Él acepta, estaba de acuerdo con lo que él quería.
pero él lo mismo acepta esa constitución del año 19, que era una constitución unitaria. Entonces era muy respetuoso de todo lo que fueran las leyes. Y esta bandera justamente eso es lo que, ¿no?, representa. Te escucho, sí. No, queda muchísimo, es interesantísimo escucharte, a mí me fascina porque vos sabés la admiración que yo te tengo, pero bueno, seguimos un poquito para no... Bueno, Sí. Silvia Lozano pregunta, Marina, se nota que has investigado muchísimo basándote en documentos de la época. ¿Recordás cuál fue el primero de esos documentos que leíste y qué sentiste? Sí. Es un documento que lo tengo, es una carta. Y es esa carta que San Martín manda al gobierno de Buenos Aires para pedir que no lo saquen a Belgrano, que no lo manden a Buenos Aires y que se quede con él. Quién sabe será la geografía, quién sabe serán esas cuestiones, ¿no?, en donde él conocía el país, él conocía a su gente, que fue una cosa que me impactó. Yo digo, ¿de dónde él conoce tanto? Y ahí comencé a buscar por qué él conocía tanto al país. Y ahí es que comienzo a investigar y a buscar, y yo lo que sí le recomiendo a todos, no leamos historia digerida, leamos documentos. La riqueza que uno puede... ¿Cómo? ¿Cuándo fue, en qué momento de tu vida empezaste a sentir esta admiración así por Manuel Belgrano? Si vos recordás, por supuesto. Bueno, yo recuerdo a un hecho que ocurrió también, mira, cuando Darío Giotti, que ahora está trabajando en el municipio, sí, estaba en tercer año del secundario, segundo o tercer año del secundario, y una vez comenzando a hablar con él, yo ya, aparte, yo soy italiana, soy nacida allá. Esa cuestión de la familia italiana son cosas que atraen y que atrapan, ¿no? Entonces uno ya va teniendo ese corazoncito hacia esas cuestiones. Y una vez con Darío, que estábamos hablando de Belgrano, alguna clase, alguna cuestión de esa, surgió la idea de escribir al intendente síndaco, le dicen ellos, del lugar de Oneglia, donde era originario el padre. O sea, ya estamos hablando de épocas de muy atrás. Yo me jubilé en el 2007. Así que hace muchos años que vengo con todo esto de Belgrano, me atrapa, me gusta, y cuando en un momento me acerqué al Instituto Belgraniano, le dije a Lito Loyácono, Lito, cuando me jubile me gustaría formar parte del instituto. Y él me dijo, bueno, venía a las reuniones. Y bueno, estuve yendo a las reuniones durante más de 3 años, sin voz ni voto. O sea, yo escuchaba en esas reuniones, que era lo que decidían, lo que hablaban. Y en el año 2009, Lito dijo, no quiero seguir más con la presidencia, es momento de cambiar, y bueno, pensemos en alguien que pueda ocupar el cargo. Yo ni voz ni voto, nada, no podía decir nada. Aparecieron una serie de nombres, y él dijo, no, yo la propongo a Marina. Digo, no, yo no, porque no soy ni siquiera socia, miembro del instituto, nada. Y Lulo Silva Povas dijo, sí. Digo, no, yo creo que el que tiene que ser es Lulo, porque Lulo tiene capacidad para dirigir. Yo lo había conocido a él en el Club Belgrano, en esas cuestiones, y me dijo, no, a mí me parece que vos. Bueno, y ahí terminé con la presidencia del instituto, y cada vez enamorándome más de este Belgrano, ¿no? Pero que además
tengo que decir que Lulo es socio fundador, ¿no? Y todavía está adentro de la comisión. Tenemos un presidente en el Instituto Nacional Belgraniano, el licenciado Manuel Belgrano, que es una locomotora. Es una persona que no tiene problemas con su tiempo, sí tiene porque él trabaja, sí, pero le dedica todo lo que puede y contagia. Porque la cuestión es esa, ¿no? Estar y contagiar, y hacer que el otro también comience a trabajar, a investigar, a buscar. Eso es lo interesante. Pero bueno, ahí fue el comienzo mío, ¿sí? Dice María Lamensa, dice, quiero más charlas así con Marina, interesantísimo. Y otra cosa de las que dice, sería muy interesante que semanalmente se realizaran estas charlas tan enriquecedoras a nuestra cultura general. Excelente. Así sí, estamos. Porque nosotros en el Instituto Belgraniano tenemos, hacemos una vez por mes lecturas. Vamos tomando diferentes temas. Por ejemplo, en un año trabajamos con la autobiografía de Belgrano. Nadie va a enseñar. Todos leemos, todos preguntamos, todos consultamos, hacemos nuestros aportes. Hay personas que tienen más conocimientos de algunos temas, por ejemplo, conocer todas las corrientes económicas, todo lo que él aprendió allá, por qué traía todo esto. Y bueno, entonces a veces nos explican y nos dicen gente que son integrantes del instituto, ¿no? Por ejemplo, tengo que hablar de Atilio Serenelli, que él nos va contando y hablando. Otra persona que también es muy valiosa, hay una Marta Caleton, estamos hablando también de Diego Montañez, que nos han ayudado mucho desde la apertura para poder entender. Porque justamente lo que nosotros tratamos de hacer es eso, buscar los documentos y trabajar con eso. Otro año trabajamos con las corrientes económicas, otro año trabajamos con el consulado, pero si se puede hacer esto, estamos dispuestos. Quién sabe, no yo sola hablar, sino que algunos de los integrantes también pueden, ellos, ser partícipe y dar sus opiniones, ¿no? ¿Cómo consiguen el material ustedes? ¿Cómo es la investigación? ¿Dónde lo buscan? ¿Dónde lo...? Sí, mira, acá, a ver, te voy a mostrar algo. Acá yo les muestro cuál es la base para nosotros, es el Instituto Nacional Belgraniano. Ahí les dejo la página por donde pueden entrar, pero a su vez, si ponen Instituto Nacional Belgraniano, hay un costadito, aparece sitio web, entran. Cuando se entra al Instituto Nacional Belgraniano, van a encontrar toda la historia de Belgrano, toda la historia de las banderas, porque además nosotros acá hablamos de una bandera. Después yo hablé de la bandera del 25 de mayo de 1812 y la bandera de 1813, pero Belgrano creó 8 banderas. Estamos hablando de 8 banderas. Belgrano fue un gran creador de símbolos. Todos esos símbolos, ¿no? Y ahí uno puede encontrar los documentos. Cuando vamos a la biblioteca, adentro del instituto, hay gran cantidad de libros digitalizados. Por ejemplo, un libro digitalizado, el último que se imprimió y que después se digitalizó, pero el último que ha salido en el instituto es el Ideario de Belgrano, del licenciado Matías Dip. Es imperdible. Es imperdible. Ahí uno puede ir conociendo todas las cuestiones y están todos los anales, todos los documentos y grandes aportes de investigadores, están todos en la biblioteca del Instituto Belgraniano. Pero además, si hay alguien que no quiere leer digitalizado, tenemos la biblioteca belgraniana en la biblioteca municipal. Cuando ustedes entran a la biblioteca,
hay un armario especial en donde están todos los libros que nos donaron el Instituto Nacional Belgraniano, junto con otros autores que también fueron donando sus publicaciones, y generosamente la biblioteca municipal, todo lo que tenía sobre Belgrano lo puso en esa biblioteca. Quiere decir que cualquiera que va a la biblioteca municipal, dicen Belgrano, van ahí y van a encontrar todo el material que está en el instituto, la mayor parte está también en esa biblioteca, porque continuamente nos van actualizando. Otra es, por ejemplo, Miguel Carrillo Vascari, que también, Banderas Argentinas, el blog que tiene es imperdible para cualquiera, especialmente para escuela, pero también para cualquier persona que quiera conocer. Él es un abogado, es integrante del instituto y es vexilólogo. El vexilólogo es el especialista en bandera. Bueno, ahí van a tener todo lo que quieran. Acá les muestro, hay documentos, hay libros, que todos los van a encontrar ahí en ese rincón belgraniano, o si no, en forma digital. Pero también les dejo aquí, durante todo el mes de junio, el Archivo General de la Nación está abierto, tiene el acceso abierto a todo público en forma virtual para que puedan entrar y buscar material sobre Belgrano. Es un ofrecimiento que hace el Archivo General de la Nación. Y estamos de a poquito armando bibliotecas belgranianas. Muy poquito, pero comenzamos con la escuela secundaria número 1, ellos tienen la biblioteca con algunos textos. A su vez después hicimos algo con la escuela 9, y bueno, tenemos que seguir aportando, y en la medida que se puede y nos dan, aportamos. Eso es maravilloso, que se siga conociendo la historia de General Manuel Belgrano. Te hago un paréntesis, por ahí un dato de color, pero me gustaría también hablar, antes de despedirnos, porque ya llevamos como 1 hora y media, me gustaría hablar de las relaciones sentimentales, de los amores de Manuel Belgrano. Sabemos que hubo uno muy intenso. ¿Qué me podés decir vos? Sí, era... Primero, era una picaflor Mariano Moreno o no? ¿Era galante? ¿Cómo? ¿Era muy galante Mariano Manuel Belgrano? Sí, sí. Aparte era lo que yo te decía, esa forma de ser. Claro. Esa forma de presentarse, todo lo que él había aprendido era especial. Pero hay algo. Cuando él vuelve a Buenos Aires, se conoce con Josefa Ezcurra, que era la hermana de Encarnación, la que fue después la esposa de Manuel de Rosa, Juan Manuel de Rosa. Exacto. Sí. Ahí andaban, se conocían, pero hubo un problema. A ella la casaron con un primo. Navarro, ¿no? Sí. ¿Navarro era? Sí, sí. La casaron con este primo que lo trajeron a España. Date cuenta lo que era España en aquel momento, a lo que era el virreinato ahora. En aquel momento era barro, las calles eran unas veredas angostas, cosas que allá en España no se conocían, calles bajas, casas bajas. Bueno, este señor se fue, la abandonó. Y ellos entonces siguieron ese conocimiento, ese acercamiento que tenían. Cuando Belgrano se va hacia el norte, en la primera campaña que va al ejército auxiliar del Perú hacia el norte, ella lo sigue, Josefa lo sigue, y está con él en el norte y queda embarazada. Exacto. Cuando la familia se entera que está embarazada, la mandan a, unos dicen Córdoba, otros Santa Fe, digamos Santa Fe. Allá tiene a su hijo y Juan Manuel de Rosa hace como que es un chico que lo encuentran, que lo habían dejado en una iglesia,
y lo adopta como hijo. Y le pone de nombre Pedro Pablo. Y lo lleva a Buenos Aires y convive en la casa Juan Manuel de Rosas, Encarnación, que lo llama mamá y papá, y a su madre, Josefa, tía. O sea, él convive con su madre sin saber que es su madre. Belgrano deja una nota a Juan Manuel de Rosas que ese chico, cuando cumpla los 18 años, la mayoría de edad, tenían que decirle quién era su verdadero padre. Y entonces, ahí, cuando él es mayor de edad, Rosas le dice, y él se agrega a su apellido, que era Pedro Pablo Rosas, le agrega y Belgrano. Belgrano. Esa familia aún existe, tenemos conocimiento, y por el instituto, de muchos descendientes, porque Pedro Pablo fue un militar muy conocido, además de otras actividades. Él vivió mucho tiempo entre Tandil, Azul, tuvo 16 hijos. En un momento cuando él hereda a Rosas, cuando le quitan a Rosas todas sus propiedades, le quitan a él sus propiedades, después se las devuelven, y bueno, esa familia todavía sigue existiendo en la actualidad y llevan el apellido de Rosas y Belgrano. Ese era uno de los amores, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué Belgrano no se casó? Porque no podía casarse, no había divorcio en aquel momento. Josefa estaba casada, el marido la había abandonado. Pero si él se casaba, se encontraba que podía él volver y tener problemas judiciales. Entonces nunca pudieron casarse. Pero sí estaban enamorados. Sí. Ahora, voy a hablar de dos nada más. Lo otro es, cuando Belgrano está en Tucumán, en el año 1816, la conoce a Dolores Elguero, una niña muy joven, él ya con su edad de 40 y tantos años, y se conocen y tienen un noviazgo, ella muy jovencita, y queda embarazada. Cuando el padre se entera, justo Belgrano lo mandan hacia el norte con el ejército. Así que se va, no es que la abandona, se va porque lo mandan al norte. Cuando el padre de Dolores se entera que está embarazada, la casa con un joven y los mandan a vivir a Catamarca, a un lugar que se llama Londres, en Catamarca. Exacto. Y después terminan yendo también hacia las zonas del Alto Perú, pero bueno. En el año 19, que esto estaba ocurriendo, nace esta niña, Manuela Mónica, de este amor entre Dolores y Manuel, y él está viviendo en Tucumán, porque Tucumán le había dado un terreno, él había construido una casa, era una casa muy simple, muy sencilla, muy pobre, una habitación, una cocina, era muy, muy simple, pero hay documentos en donde a la niña la llevaban a la tarde para que estuviera con él. Él ya estaba muy enfermo. Estamos hablando del año 19. Él muere casi 8 meses después, ¿no? Entonces, y el último día, porque él después pide ser trasladado a Buenos Aires, consigue a través de un conocido que le pone la volanta para que puedan trasladarse, él pide ver por última vez a su Palomita, a esa niña, y ya después no la va a ver más. Y se va a Buenos Aires. Cuando está en Buenos Aires, él va nuevamente a la casa donde había nacido, y está su hermana, Juana, que lo atiende. Durante un tiempo lo llevan a a San Isidro.
Ahí la familia tenía una quinta, era también el lugar donde estaba Juana, y él le pide a Juana que cuando la niña tenga una cierta edad, la traigan a Buenos Aires y la incorporen a la familia Belgrano y la eduquen con la mejor educación de la época. Y eso fue lo que hizo Juana. A Juana la conocemos porque Juana Belgrano estaba casada con Chas. Los Chas son los de acá, de la estación siguiente a Belgrano, que fueron los que entregaron las tierras para la estación, del cual descienden muchas de las familias de aquí de Belgrano. Y bueno, Juana es el que va a estar con Manuel cuando él fallece, cuando entra en la inmortalidad, y a su vez va a ser la que va a educar y va a cuidar y atender a Manuela Mónica. Final. La familia, Manuel Belgrano, el licenciado, el presidente del instituto, es descendiente de esa línea. ¿Por qué lleva el apellido Belgrano? Porque terminan casándose, eran 16 hermanos, eran primos, primadas inmensas, con apellidos Belgranos por todos lados, termina casándose con un Belgrano, y a su vez una hija termina casándose con otro Belgrano, y de ahí viene toda la descendencia de los actuales Belgrano, que están en el instituto y otros. Vamos acercándonos a la muerte. Tuvo otras amantes, Manuel Belgrano, como Elisa Pichengru, que se hacía llamar Mademoiselle. Sí. Pero la vamos a dejar para otro momento. ¿Qué te parece? Sí, porque además esta señora que se vino para seguirlo a él, lo siguió, pero aparentemente de acuerdo a lo que hay de bibliografía, documentación, no hubo contactos entre ellos. Exacto, muy bien. Fue verdaderamente muy triste la vida de Manuel Belgrano, ¿no? Sí, pero... No. Sí. Si nosotros podemos reivindicar y podemos hacer de que verdaderamente ese recuerdo sea imborrable, e imborrable como las huellas, que dice acá, como las huellas profundas e imborrables que nos dejó él, y que son el sostén y el progreso y la unidad de esta nación, ¿no? Entonces, mientras nosotros hagamos eso, vamos a hacer que también ese recuerdo y todo ese sacrificio que él hizo sea realidad y podamos reivindicarlo, ¿no? Exactamente, sería un buen momento para cerrar la nota esta con eso que acabas de decir, pero te hago una pregunta más, ¿por qué no le pagaban los sueldos a Manuel Belgrano? Y porque económicamente, económicamente el país no estaba bien. No había ingresos. Él había luchado para poder tener un comercio interno. Él decía, tenemos que tener, el comercio interno va a ser la base. Hay que producir, él es el que introduce la idea de producir con excedente, que no había. Producir con excedente, ¿para qué? Para vender y para tener nosotros y el resto vender. Y con eso comprar lo que necesitaban. Él es el que introduce la idea del valor agregado. No podemos vender los cueros, así como salían del animal, se mandaban a Europa, llegaban apolillados, era un problema. Él propone las curtiembres, tenemos tanino con los árboles que tenemos en el norte, tenemos los salitrales para poder salar los cueros, tenemos que curtir cueros, hay que trabajar y producir con valor agregado. Entonces, él quería lograr todas estas cuestiones, pero después todo esto con un país en guerra, con un país que había que distraer parte para los uniformes, que tampoco mucho era, para las armas, para las municiones, para darle de comer, ¿cómo se hacía? Para el traslado, no había ingresos. Entonces, algo le daban, algo le debían, y cuando le daban, como la pobreza para él fue una opción de vida verdaderamente, ayer lo decía Adriana Lacour en el discurso, murió pobre, pero no era pobre, le debían, pero a su vez él no vivió
no vivió en la opulencia porque la pobreza fue su opción de vida. Cuando le regalan los 40.000 pesos como premio por las batallas, por lo que había hecho, los dona para algo que él había siempre pensado. Había que dotar 4 escuelas para educación, porque era la única forma de poder hacer que el país pudiera progresar. Entonces, siempre le debían. Y en el testamento, que también ahora podemos decir 2 palabritas sobre lo que representa para Belgrano el 25 de mayo. Él redacta y firma su testamento un 25 de mayo de 1820. Y ahí es cuando dice que se le deben los sueldos, que no le habían pagado, que por favor, cuando la familia lo cobre, él pone a una persona, a un hermano, cuando cobre eso, que paguen las deudas, que después de pagar las deudas, el resto se lo dejen para Manuela Mónica, para que ella también pueda tener un vivir más tranquilo. Entonces, él muere con que le debían mucho dinero de esas campañas que había hecho, todo ese trabajo que él hizo para la patria. Y además, la gran idea de él fue la liberación americana. No solamente pensó en esto, lo que es la actual República Argentina, sino que él pensaba, junto con San Martín, en poder lograr esa liberación que, bueno, después con el tiempo se fue perdiendo. Él muere sin saber que después se forma Bolivia, ¿no? Bolivia se independiza en el año 1824. Él había luchado tanto en ese Alto Perú. ¿Sabes lo que es, Carlos? Andar por esas tierras yermas, donde a gatas conseguían agua, algunos hilos de agua, cruzar 4.000, 4.300, 4.500 metros de altura con las tropas, no, con el apunamiento, no, verdaderamente fue increíble. Te escucho. Maravilloso, digo, lo que estoy escuchando. En algún momento le preguntaron, que le dijeron si no quería ser el padre de la patria, y él le dijo que él no quería ser el padre de la patria, que él se conformaba con ser un buen hijo de la patria. Exactamente, perfecto, sí. Eso es una de las frases que tiene que quedar grabada, que no tenemos que querer ser, sino hay que ser, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí. Seguramente nos van a quedar muchas preguntas y muchas ganas de seguir charlando, pero bueno, ha sido para mí maravilloso escucharte, siempre te lo digo. Por ejemplo, ahí alguien dijo, excelente, quiero ver si puedo encontrar el nombre, Graciela Oxandaberro, dice, excelente Marina, sí. Así que, bueno, ahí estamos, algunos de los mensajes. No se actualiza la página, así que no puedo ver si hay más mensajes. Pero bueno, bien. Yo lo que quiero, antes de que cierres Escucho. una cosita. El Instituto Belgraniano es un instituto abierto. Los que quieran venir a formar parte del Instituto Belgraniano, está abierto. Yo no puedo ir a cada uno, querés venir, me parece que por ahí, si ellos dicen, ¿cómo me gustaría? ¿Viste? Gente que dice, ay, mira, puedo colaborar con esto, puedo hacer con esto, y ver cómo trabajamos. Porque tampoco no es estar trabajando continuamente, sino que es un trabajar tranquilo, no hay política, no se habla de religión, no se habla de política, la única religión que se acepta es a Manuel Belgrano con su religión católica, apostólica romana, no hay discusión sobre eso, porque esa era la de él no está para decir por qué y defenderse, entonces tenemos esas cuestiones, nos dedicamos a estudiar documentos. E invitamos a los que quieran que se acerquen a cualquiera de los integrantes del instituto. En este momento somos algo de 33 personas. Tenemos una comisión, pero después están los que se llaman miembros de número, que cualquiera puede venir a participar.
y especialmente también participar de las lecturas, porque es lo que nos va enriqueciendo. Exactamente. Por ahí algunos no lo hacen por timidez, capaz. Porque por ahí están interesados, pero por ahí al no conocer mucho sobre el tema, por ahí se inhiben un poco. Pero, Puede ser una de hay las razones también. mira, tenemos integrantes del instituto que fueron directoras de escuela, que tienen mucha relación con maestras, se pueden acercar a ellas. Otras personas que no están, que están en otro trabajo, en otras cosas, se pueden acercar a ellos y decirles, no hay necesidad que vengan a mí. O sea, yo porque estoy acá en este cargo, pero a mí me interesa que vean de que hay infinidad de gente que está trabajando, que está colaborando y que a su vez está tratando de conocer cada vez más a este prócer, ¿no? Si tuvieras que recomendar algún libro, que, más allá de los que nos dijiste del Instituto Belgraniano, de algún autor, ¿qué libro recomendarías vos? Bueno, por ejemplo, de los que están en las bibliotecas, ya sea en los que estamos repartiendo, y si alguien en especial quiere, yo le puedo, que estén ocupados los que están en la biblioteca municipal, o en la escuela 1, o en alguna otra escuela. Por ejemplo, el libro de Belgrano, de Aníbal Luzuriaga, es un libro que está basado en documentos. Estamos hablando del de Ovidio Jiménez, que es otro de los autores que además trabajan con los documentos y transcriben, no hacen interpretación ni digieren historia. Tomá agua tranquila, tomá agua tranquila. Sí, gracias. Tomá agua tranquila, que estamos en una charla entre gente que nos conoce. Sí, mira que acá tienen... Yo mientras te digo que Clarita Rodríguez dice, genial Marina, excelentes datos, brillante. José Luis Frasinetti también hace un gesto ahí, brillante exposición. Por ejemplo, después hay uno que también lo tenemos acá, algunos libros están en casa, porque el instituto no tiene sede, y entonces nos reunimos en casa o a veces en lo de Adita Prosperi, y a veces en el museo, porque, bueno, Clarita nos ofrece, y a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte, Rodrigo Berté, que es un gran colaborador también del instituto, nos permite hacer reuniones en ese lugar. Tengo el libro que es excelente, de Manuel Belgrano y la economía política, en donde además él recopila en ese libro, Matías Dip, las memorias que Belgrano escribe en el consulado y las publicaciones que hace él como periodista, como cronista, en el Correo de Comercio, todas esas publicaciones. A su vez está la autobiografía, que no está completa, está la primera parte, está la campaña al Paraguay, él escribe el camino a Rosario, o sea, está la batalla de Tucumán, pero que ahí hay material como para trabajar, y Matías Dip, junto con Norma Ledesma, son los dos investigadores permanentes que están adentro del Instituto Nacional Belgraniano, o sea, que están autorizados. Muy bueno es leer, si quieren, pueden entrar por el, como se llama, googlear, buscan a Cristina Minutolo de Orsi, ahí van a encontrar un material excelente, pequeños, cortos artículos, como para poder leer y saber. Ella fue miembro del Instituto Belgraniano, ahora falleció hará 2 años y perdimos una gran investigadora. Hay mucho material, ¿sí? Me comentan, yo les puedo dejar después o me piden, o entran en la página del instituto y me piden el teléfono, y les puedo también dar de acuerdo a qué es lo que quieren hacer. Yo sé que por ahí algunos me están preguntando por libros que están muy de moda. Yo, si quieren pasar el rato y quieren leer historia novelada, lo pueden hacer. Pero
hay autores que sobre un hecho histórico arman una novela con datos históricos certeros, pero que a su vez le van metiendo otras cuestiones. Pueden leerlo, pero para que sea el más que novelesco. quiere después investigar tiene que venir a los documentos, a los anales, a lo que publican. Uno puede leer lo que él verdaderamente, por ejemplo, escribió. Exactamente. Marina, quiero agradecerte. No, por favor. La que está con... Hemos casi... ¿Te escucho? Hola. La que está. Tenemos Sí, sí, casi estoy aquí. dos... Perfecto. Tenemos casi 2 horas de charla y ha sido maravilloso escucharte, aprender. Ojalá podamos volver a hacerlo. No sé si de este modo, ojalá que pase la pandemia pronto y podamos encontrarnos en vivo y charlar de la historia de Manuel Belgrano. Sí. Y es un verdadero placer. Bueno, Sí, los comentarios han pueden, estado ahí. se pueden tomar todos los aspectos. Si alguien quiere conocer el ideario de Belgrano, el ideario de él, que vaya al mural, el mural que inauguramos el año pasado. Ahí van a encontrar una placa, la placa blanca que está abajo. Ahí está el ideario de Belgrano. No lo voy a leer ahora, No, está pero léanlo. Y en ese mural tienen toda la vida de Belgrano, con sus momentos más importantes, pero además van a encontrar todo lo que él hizo. Es muy corto, no es algo extenso, son palabras sueltas, pero que me dicen todo lo que fue el diario de Manuel Belgrano. Marina, muchísimas gracias por esta charla, por estas casi 2 horas de aprendizaje. Bueno, muchas gracias a vos. Saludos a Carlos. Ya, por favor. Saludos a Carlos, en algún sí. Otro momento charlaremos con él. Muchísimas gracias. Bueno, yo nuevamente quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte, al secretario Rodrigo Berté, y a vos que me vas haciendo el pie para poder hacer esto. Carlos, muchas gracias a vos también. Muchas gracias. Un placer, un placer. Nos veremos. Damas y caballeros. Sí, te escucho. Que nos veremos en otro momento cuando ustedes quieran. Pronto, que sea pronto. Así seguimos aprendiendo. Gracias. Damas y caballeros, de esta forma llegamos al final de estas 3 charlas que estuvimos realizando con motivo del bicentenario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Lo hicimos el día viernes con Lorena Peña, directora de la escuela número 1. Luego charlamos con el día sábado con integrantes del Club Belgrano. Y en el día de hoy charlamos con Marina Marinkovic, presidente del Instituto Belgraniano de General Belgrano y también miembro del Instituto Nacional Belgraniano. A todos, mil gracias. Gracias por estos momentos que han enriquecido mi mente y mi alma, así que yo les agradezco. También a la gente, bueno, a Rodrigo Berté también, que está atrás de esto, de que podamos salir bien al aire, que podamos salir bien para la gente a través de los Facebook de General Belgrano Gobierno Municipal, y también a toda la gente que ha participado y que ha ayudado para que esto salga perfecto. Así que a todos, mil gracias. Sí, Carlos, un saludo especial, un agradecimiento especial al señor intendente, que también hace sus aportes. Al profesor Osvaldo Napoli, le quiero agradecer muchísimo todo el acompañamiento que nos hace al instituto. Osvaldo Di Napoli, que en el día de ayer en el acto, le hizo un agradecimiento a usted particularmente. Se tomó ahí el minuto para agradecerle por todo lo que hace. Fueron 25 años trabajar juntos. Maravilloso. 23 en la dirección de la escuela. 23 años en la dirección de la escuela media. Los dos muy conocedores de la historia. Y eso es buenísimo. Sí. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos, gracias por todo. Que tengan un excelente comienzo de semana. Dios los bendiga. Adiós.